El personaje de hoy es Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Fray Toribio de Benavente nació en 1482 en Benavente, un pueblecito en la provincia de Zamora, en Castilla y León. Viajó como misionero franciscano a Nueva España y allí desempeñó una tarea incansable hasta su muerte, que le aconteció en Puebla, en México, en el año 1569. Fue uno de los muchos religiosos que afrontaron los peligros del mar y de una tierra absolutamente desconocida para llevar a cabo la tarea de la evangelización. En el ejercicio de su ministerio, Fray Toribio llegó a la conclusión de que el trato que muchos españoles daban a los indígenas estorbaba a la finalidad de la evangelización, que era para la que en realidad se permitía poblar América. Los religiosos en América van a ser un elemento entre la sociedad civil y el mundo indígena que muchas veces amortigua los choques que se van a dar entre ambos mundos. Aún así, Motolinía cuenta cómo va cambiando la percepción de los españoles hacia estos religiosos y concretamente hacia la labor misionera. Tiempo hubo, dice Motolinía, que algunos españoles ni quisieran ver clérigo ni fraile por sus pueblos, mas días ha que muchos españoles procuran frailes y sus indios han hecho monasterios y los tienen en sus pueblos y los encomenderos proveen a los frailes de mantenimiento y vestuarios y ornamentos. La sociedad civil vio con frecuencia cuestionada su actuación por parte de los religiosos y estos se convierten a veces en elementos incómodos. Fray Toribio es uno de los cientos de misioneros que van en el siglo XVI a América para cumplir esa obligación de evangelizar, de extender la religión en el Nuevo Mundo. Siguiendo el espíritu franciscano, él se inserta en el mundo indígena, viviendo de su trabajo y de su esfuerzo. A los indígenas les llamó la atención esa humildad y sencillez y le pusieron el sobrenombre de Motolinía, una voz que significa pobrecito o desdichado en náhuatl. La etimología procede de mo y tolinía. Mo significa sé y tolinía pobre o afligir, es decir, el que es pobre o se aflige. Motolinía es autor de una obra que se llama Historia de los indios de la Nueva España, una crónica en la que recopila sus impresiones desde el viaje, desde su salida de España hasta la llegada a México. Es una obra interesantísima para ver el proceso de captación, cómo va comprendiendo el mundo americano y cómo va esforzándose por aprender y transmitir características de la cultura, de la vida y de la naturaleza de los indios. En su historia sobre los indios de México, Motolinía no solo describe las costumbres y los utensilios, el tipo de vida que llevan, sino también el contraste que esto supone respecto a la mentalidad española. Es una crónica que tiene mucho valor por su carácter contrastivo. Hay que tener en cuenta que todos los cronistas escriben para personas
que están en España, es decir, para personas que quizás nunca vayan a América y por tanto no conocen, no ven lo que el propio cronista está explicando. En el tiempo de este podcast no podemos hacer un análisis detallado de una obra tan interesante, pero me voy a limitar a destacar dos rasgos importantes. En primer lugar, la visión del indio que transmite Motolinia. Y para ello voy a citar un texto que estoy utilizando, la edición de Clásicos Castalia, hecha por Georges Bodot, y este texto está en la página 188 en adelante. A partir de esa página, Motolinia hace una descripción muy curiosa de cómo se toman las cosas de la vida el indio y, por contraste, cómo se las toma el español. Es un texto largo, ocupa varias páginas, pero voy a sintetizar, a tomar algunas líneas simplemente para que ustedes vean cómo se pone esto de manifiesto, este contraste tan importante, ¿no? Cito a Motolinia: estos indios casi no tienen estorbo que les impida para ganar el cielo, de los muchos que tienen los españoles y nos tienen sumidos, porque su vida, se refiere a los indios, se contenta con muy poco y tampoco que apenas tienen con qué se vestir ni alimentar. Su comida es muy paupérrima, y lo mismo que el vestido. Para dormir la mayor parte de ellos aún no alcanzan una estera sana. No se desvelan en adquirir ni guardar riqueza, ni se matan por alcanzar estados ni dignidades. Con su pobre manta se acuestan y en despertando están aparejados para servir a Dios. Y si se quieren disciplinar no tienen estorbo ni embarazo de vestirse y desnudarse. Son pacientes, sufridos sobremanera, mansos como ovejas. Nunca me acuerdo de haberlos visto guardar injuria, humildes, a todos obedientes, ya de necesidad, ya de voluntad, no saben sino servir y trabajar. Todos saben labrar una pared y hacer una casa, torcer un cordel, etcétera, ¿no? Y alaba la paciencia y todas las habilidades manuales de los indios. Sin embargo, cuando 2 páginas más adelante le dedica atención a cómo son los españoles, dice Motolinia lo siguiente: cuando yo considero los enredos y embarazos de los españoles, querría tener gracia para me compadecer de ellos y mucho más y primero de mí. Ver con cuánta pesadumbre se levanta un español de su cama muelle y muchas veces le echa de ella la claridad del sol y luego se pone un monjilazo, una especie de hábito, porque no le toque el viento y pide de vestir como si no tuviese manos para lo tomar, y así le están vistiendo como a manco, y atacándose está rezando. Ya podéis ver la atención que tendrá, y porque le ha dado un poco de frío de aire, vase al fuego mientras que le limpian el sayo y la gorra, y porque está muy desmayado desde la cama al fuego, no se puede peinar, sino que ha de haber otro que le peine. En fin, etcétera, ¿no? Él habla de la tontería que tiene el poblador español, que espera que todo se le haga, que se queja de todo, que no tiene resistencia frente a la sencillez y humildad de los indígenas. Motolinia describe muchas plantas, dedica un capítulo al maíz, explica las plantas fundamentales como el cacao, el aguacate, la pita de la que el indio aprovecha todo, ¿no? Pero el segundo rasgo que quiero destacar de su crónica es que él va a ser uno de los religiosos que de una manera decidida se manifiesten a favor de la enseñanza al indio en su lengua. Hemos hablado en los capítulos dedicados a política lingüística de la duda que existía si enseñar español a los indios o hablarle al indio en su lengua, por lo tanto que el religioso aprendiera la lengua indígena y evangelizara en la lengua, pues según la zona o el pueblo con el que estuviera en contacto. Todo tiene su pro y su contra, y desde luego Motolinia es un firme partidario de evangelizar al indio en su lengua. Y lo explica de una manera muy contundente, que en esta edición está en la página 232. En este texto: la lengua es menester para hablar, predicar, conversar, enseñar
y para administrar todos los sacramentos, y no menos el conocimiento de la gente, que naturalmente es temerosa y muy encogida, que no parece sino que nacieron para obedecer, y si los ponen al rincón, allí se están como enclavados. Fíjense, el planteamiento de Motolinia es que la lengua es, él dice, necesaria para hablar, predicar, conversar, enseñar y para administrar los sacramentos. Esas son las propuestas, los propósitos que él tiene como predicador. Cuando habla de la lengua se refiere evidentemente a la lengua indígena. Hablar, la conversación cotidiana para entender al indio, para comprender su mundo, porque además, como él dice, son naturalmente tímidos. Por lo tanto, ya es un punto a favor dirigirse a ellos en su lengua. Pues también es necesaria para predicar y para evangelizar, es decir, para administrar los sacramentos, para enseñar. Acercarse al indio en su lengua va a ser la propuesta de Motolinia. Veíamos en el capítulo dedicado a política lingüística que esta era la perspectiva, la defensa fundamental de las órdenes religiosas que van a evangelizar sobre todo en el mundo rural, no las órdenes religiosas que se van a quedar en el ámbito urbano, sino las que se van a insertar en el mundo rural, como harán los franciscanos, como es el caso de Motolinia. En su opinión, solamente se puede llegar, conectar con ese pueblo hablándole en su lengua, la que sea propia según cada lugar. Y además, Motolinia hace en este texto una gran defensa de la capacidad del indígena para aprender. Es decir, acercarse al indio en su lengua, predicarle en su lengua, pues en el caso de Motolinia era el náhuatl, porque por la zona en la que él está, eso no quiere decir que el indio no pueda aprender español, sino que el primer contacto con el indígena debe ser en la lengua propia, porque además Motolinia es consciente de que la tarea de predicación de otra religión supone ya un contraste cultural bastante fuerte, ¿no? Pues por lo menos que se haga en la propia lengua, no encima en una lengua extranjera. Pero él va a ser uno de los grandes defensores de que el indio que lo desee o que quiera o que pueda, etcétera, pues por supuesto puede aprender español y no hay ningún problema en el aprendizaje, ¿no? No solo del español, sino también del latín. Hemos hablado de los colegios que se crean para la formación de los hijos de caciques, de personas principales, etcétera, ¿no? Y también de mujeres, sobre todo de huérfanas y viudas. Pues en muchos colegios se enseña algunas disciplinas en latín, igual que ocurría en la España de la época. Pues Motolinia nos cuenta también una anécdota muy divertida de cómo se cuestiona el aprendizaje del indio, es decir, que el indio sea capaz de aprender el latín, ¿no? Y comprender lo que está diciendo. Pero mejor leo el texto y luego lo explico. Pues el texto es un poquito largo, pero merece la pena. Hasta comenzarlos a enseñar latín o gramática, dice Motolinia, hubo muchos pareceres, así entre frailes como de otras personas, y cierto se les ha enseñado con harta dificultad. Mas con haber salido muy bien con ello, se da el trabajo por bien empleado, porque hay muchos de ellos buenos gramáticos y que componen oraciones largas y bien autorizadas y versos hexámetros y pentámetros, y lo que en más se debe tener es el recogimiento de los estudiantes, que es como de novicios frailes, y esto con poco trabajo de su maestro. Motolinia lo que nos está diciendo es el indio no solo es capaz de aprender español, es que puede aprender latín y además lo hace pues muy bien, igual que cualquier otro individuo, aprendiendo la gramática, que era el estudio de la lengua en toda su dimensión, en la estructura morfológica, sintáctica, etcétera, e incluso, dice él, componen oraciones largas, bien autorizadas, es decir, oraciones correctas, y versos, hexámetros y pentámetros, ¿no? Es decir, pueden
versificar y en latín, ¿no? Cosa que un español normal de a pie de la época pues no sabía latín, pero no solo un español. Y ahora voy a la anécdota que cuenta Motolinia. Cito el texto. Una muy buena cosa aconteció a un clérigo recién venido de Castilla, que no podía creer que los indios sabían la doctrina cristiana, ni paternoster, ni credo bien dicho. Y como otros españoles le dijesen que sí, él todavía incrédulo. Y a esta sazón habían salido 2 estudiantes del colegio, 2 estudiantes indígenas, y el clérigo, pensando que eran de los otros indios, de los indios del pueblo, ¿no?, preguntó a uno si sabía el paternoster y dijo que sí, y hízosele decir, y después hízole decir el credo, y díjole bien. Y el clérigo acusóle una palabra que el indio bien decía, y como el indio se afirmase en que decía bien y el clérigo en que no, tuvo el estudiante necesidad de probar cómo decía bien, y preguntóle hablando en latín. Es decir, le pregunta el indio al clérigo español: Reverendo pater, nato, que era la palabra discutida, cuius casus est, es decir, reverendo padre, la palabra nato, ¿qué caso es, no? ¿Qué caso latino es? Entonces, concluye Motolinia, como el clérigo español no supiese gramática, quedó confuso y atajado. Lo que nos cuenta en esta anécdota un poquito larga, y bueno, lo estoy leyendo respetando la forma de escribir de Motolinia, lo que nos cuenta es que un clérigo recién llegado de Castilla sabía decir el Padre Nuestro en latín, pero sin entender lo que estaba diciendo, sin saber latín. Y discute la pronunciación, la forma de una palabra, el caso de una palabra con un indio que salía del colegio y que sabía escribir en latín. Entonces el religioso, el clérigo español, sabía el credo, sabía el Padre Nuestro en latín, pero aprendido de memoria, sin entender la sintaxis latina, mientras que el indígena había aprendido sintaxis latina y podía hacerle esta pregunta, ¿no? Reverendo pater, nato cuius casus est, ¿no? Y el clérigo no se entera de nada, porque claro, ese no era el Padre Nuestro ni el credo y ya no entendía ese latín. La apuesta de Motolinia es muy fuerte, es decir, hay que acercarse al indio en su lengua, hay que integrarse en el mundo indígena, comprender su cultura, sus costumbres, valorar lo que es la vida indígena y protegerlo de los españoles, proteger a los indígenas de los españoles. Motolinia será uno de esos sacerdotes, como tantos en América, que harán de colchón entre el mundo indígena y la sociedad criolla que se está generando y que se está consolidando cada vez más, ¿no? El sacerdote, el religioso, se encargará de amortiguar lo que va a ser el contraste de la sociedad criolla urbana, por ejemplo, o del comportamiento de ciertos encomenderos, etcétera, con lo que es la realidad y el día a día del mundo indígena en el que él se inserta, en el que él se entrega y vive para poderlo comprender y, como religioso que es, para poder transmitir la religión católica. No olvidemos que estos señores evidentemente tienen unas creencias y estas creencias son las que legitimaban a España para poblar América, ¿no? Entonces, evidentemente, los religiosos tienen como primera obligación la evangelización, y para hacer una buena evangelización primero tienen que aprender la lengua indígena para comprender al indio. La historia de los indios de la Nueva España, una obra fundamental para entender los primeros momentos de la expansión de la cultura europea, de la cultura española, por México, por lo que hoy será México, por lo que entonces era Nueva España. Una obra escrita por un testigo y por un protagonista directísimo, como es un religioso, un sencillo religioso español que se marcha a América y que se inserta en el mundo indígena.
Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.